Hoy día estamos de ayuno, para aquellos que han tomado desayuno. De repente no se acordaron y ya pecaron. No, está bien, no hay problema. Miren, amados hermanos, en este ayuno estamos tratando la familia bajo ataque, porque la palabra y la experiencia de vida de siglos nos muestra que un enfoque maligno en este tiempo que Satanás sabe que le queda poco tiempo es la familia. Hemos tenido 2 presentaciones ya y si usted desea puede escucharlo por YouTube o por Facebook, buscar las 2 primeras enseñanzas para que tenga un cuadro un poco más completo de lo que está en el corazón de la IB Callao compartir con ustedes. Bien, avancemos porque quisiéramos también tener un tiempo para orar juntos. La iglesia, sí, los creyentes y la familia están bajo ataque permanente. Pero aquí está el principio: la eficacia del ataque satánico no depende del poder del diablo o de la capacidad de ellos. O sea, los demonios tienen éxito no por ellos, porque están vencidos. ¿Cuánto decimos amén a ello? Pero ¿por qué son eficaces? Está determinado por el descuido personal. O sea, la razón por la cual espíritus malignos pueden afectar nuestra casa no es que ellos sean más poderosos que Dios, jamás, o más poderosos que tú, quizás, más es por los descuidos. Hay un pasaje clásico en la Biblia, 1 de Pedro 5:8. ¿Cuánto lo conocemos? El león ruge, está de vacaciones, se fue a Disneylandia a ver al león No, dice que el diablo anda como león rugiente buscando. O sea que cada uno de los que somos hijos de Dios, Satanás está buscando algo. ¿Y qué es lo que busca? La oportunidad de atacarnos. Entonces, no es que los demonios comandados por Satanás sean más hábiles que uno o más poderosos que uno. No, sencillamente somos más descuidados en el cuidado de aquello que debiéramos tener. ¿Por qué? Es bien simple, amado hermano. La Biblia declara que Satanás ha sido derrotado. Eso dice la Biblia. Venció públicamente sobre ellos en la cruz, exhibiendo la vergüenza de su derrota. No es que Satanás va a ser derrotado, ya está derrotado. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de Dios, de Jesús, que estamos sentados a la diestra del Hijo, lugar de privilegio, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Con todo eso y muchas cosas más, el Espíritu Santo morando en nosotros, que nos ayuda a discernir por qué Satanás aún sigue teniendo algunas opciones en nuestras vidas, sencillamente por nuestros descuidos personales. Por eso veamos avanzando en esta mañana. Todo hijo de Dios es responsable de cuidar lo que Dios le ha dado en todas las áreas de vida. Pablo lo dice de esta manera: ¿qué tienes tú que Dios no te lo haya dado? ¿Qué tenemos que sea por nosotros nada más? Nada en absoluto. Todo nos ha sido dado. Entonces, en Génesis 2:15 leemos un mandato que Dios le dio a Noé. Y Noé nos representa a todos. Dios le dijo: cuida el huerto y labra. Ser guardián y ser agricultor. Las 2 primeras grandes tareas que Dios le dio al hombre. Guardar. Y siempre nos preguntaremos: ¿de qué iba a guardar Adán si no había los ladrones, no habían los sicarios, no había nada
Eran dos, ni siquiera dos, era uno nomás. ¿Cómo? Ni plagas, nada. Clima perfecto, parecía Trujillo. ¿De qué tenía que cuidar? Si no había, los animales no eran fieras como hoy día las conocemos. No había enfermedad, no había nada, absolutamente nada malo. Solamente un personaje, Satanás. Tenía que cuidar el marco espiritual para que el enemigo no entrara y tomara ventaja o espacio dentro de ese cuadrito pequeño que se llamaba el huerto del Edén. Ya conocemos la historia. Conocemos muy bien la historia, en qué terminó. En la anterior enseñanza se estaba hablando de ello. Ahí está Adán y la mujer. Satanás va y habla con la mujer, tratando de hacer lo que hace hasta el día de hoy, de meter en la mente lo que Satanás quiere que la persona, en este caso la mujer, haga. Y ahí estaba Adán a su lado. La Biblia no lo dice específicamente, pero se deduce. Y luego lo explicamos rapidito para que se entienda. Ahí está Satanás, resplandeciente. Ahí está la mujer escuchando y Adán escuchando. Están los tres. Desde el momento en que apareció en el huerto del Edén alguien que no es Dios, sencillamente Adán debió decir: no te conozco, mosco. ¿Me dejo entender? En ese momento debió decir: tú no eres de esta parte, no te conozco, nadie te ha presentado, ni con tarjeta de presentación te recibo. Debió defender. No lo hizo, permitió que ese diálogo maligno y que la mujer pudiera cambiar su forma de pensar por la mentira del diablo. Y el que estaba allí también se contagió de la mentira del diablo, porque dice la Escritura que Adán comió igual que ella. ¿Qué significa eso? Todos comemos igual, ¿no? Mascamos y pasamos. Entonces no se refiere al aspecto físico, no se refiere al aspecto de masticar y todo lo demás, sino con la misma percepción que tuvo Eva del fruto prohibido, es la misma percepción que tuvo Adán de la misma fruta. Entonces Adán no cumplió su función y por ello sabemos que Satanás se convirtió en lo que ya sabemos. Así que usted, amado hermano, es responsable de todo lo que Dios le ha dado. Todo lo material, pero a veces lo curioso es que cuidamos más lo material que lo que realmente es importante. Hay gente que se dice, ¿no? Hay gente que ama más a su carro que a su familia, que ama más el deporte que a su familia, que ama más esto, aquello o lo otro que su familia. Es común, amados hermanos, es muy común hoy en día. Entonces, producto de este principio, segundo principio que estamos presentando, veamos en lo que vamos a continuar hablando en esta mañana. Adán y Eva. Ya Eva, por causa ustedes saben que Eva se le puso el nombre después de pecar. Por causa del pecado perdieron sus privilegios y se pusieron bajo el sistema tiránico del diablo. Permítame explicarles. Hagamos un pequeño, ¿cómo se dice? Comercial. A partir de octubre, los miércoles a las 7:15 vamos a comenzar a estudiar un curso que se llama Conociendo al Enemigo, que vamos a estudiar al diablo no porque sea importante o porque sea relevante, sino sencillamente porque si no conocemos las estrategias del maligno, podemos ser engañados fácilmente. Así que usted, si desea, puede participar. Ok, volvemos al punto. Permítame explicarles algo. Adán fue creado santo. La mujer también fue creada santa. Por naturaleza. Dios no creó al hombre o a la mujer pecador o pecadora. La creó con una naturaleza santa. Por eso Dios hablaba con el hombre y con la mujer,
porque no había en el hombre o en la mujer nada que lo distancie de Dios. Cuando Adán y la mujer comieron del fruto prohibido, hubo una regresión en la naturaleza de Adán y la mujer. Dejaron de ser santos para convertirse en pecadores. Y es por eso que cuando Dios llega al huerto y ve al hombre revestido de un delantal de hojas, automáticamente le pregunta: ¿qué has hecho? Entonces ya había la distancia entre el hombre y Dios por causa de la naturaleza pecaminosa. Entonces el diablo se convirtió en el señor de la humanidad. Primera de Juan 5:19 dice de esta manera: sabemos que somos hijos de Dios. O sea, usted no es. Y que, miren lo que luego dice: y que el mundo que nos rodea, y el mundo no solamente se habla del planeta Tierra o del sistema de pensamiento, sino de la gente que vive en. El mundo está controlado por el maligno. O sea, el hombre, de ser un siervo de Dios, se convirtió en un literal esclavo de Satanás. Qué triste. Perdió todos los privilegios habidos y por haber. Y uno de los problemas que tenemos como matrimonio es permitir que el pecado tome residencia en nuestras casas, en nuestras familias. Porque es lo que hace que Satanás pudiera tener derechos legales en ámbitos en nuestros hogares. Algunos pecados que cometemos lo hacemos por ignorancia, pero un pecado por ignorancia no elimina las consecuencias. Porque muchos hemos pecado con nuestros hijos. Su servidor, mi esposa, hemos pecado por ignorancia, no con la crianza de nuestros hijos y especialmente de Daniel. Pero esa ignorancia no libró a los hijos de sufrir por causa de nuestras ofensas, entre comillas, involuntarias. Y esto lo podemos comparar con un bebito de pequeñito, esos que recién están caminando de un año y tantos meses. Ven un tomocorriente, ¿qué cosa quieren hacer? Yo digo, tienen imán los dedos de los niños. Ahora, ¿el niño sabe el peligro que corre? No. ¿Sabe que pudiera hasta morir por hacer eso? Tampoco. Y si el niño mete su ignorancia, ¿lo libra de las consecuencias? En absoluto. Así es el pecado que cometemos por ignorancia. Tiene las mismas consecuencias. Ok, entonces con esto avancemos y veamos una verdad innegable. Tenemos que captar esto. Nuestra vida de victoria o de fracaso está determinado por verdades que aceptamos y creemos y vivimos. Esa es nuestra vida. Usted es salvo, vamos a comenzar por ahí. Usted es salvo porque creyó la verdad que el Hijo de Dios murió por usted para que usted fuera salvo. Usted aceptó esa verdad y esa verdad transformó su vida. Entonces vivimos en base de verdad. Y hay una verdad que tiene dos caras o dos partes. La primera es que la salvación es una realidad ya hecha por la gracia de Dios en nuestras vidas. Y no hay nada que podamos hacer para ser más salvo, ni nada que hagamos para ser menos salvo. Somos totalmente nuevas criaturas, salvo por la gracia de Dios. O sea, uno es salvo, y hemos enseñado esto, que la salvación es el regalo que Dios da y no lo quita. Miren cómo lo dice, cómo lo explica Efesios 1, 13 al 14. En Él, en Cristo Jesús, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Esto garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Miren cómo comienza. Oímos el mensaje de verdad. Ahí comienza. Creímos ese mensaje. Y por oír y creer fuimos sellados.
Aceptar la verdad produce una consecuencia, sellados con el Espíritu Santo. Y ese sello es la garantía de que vamos a ser salvos. Cuando todo esto termine, vamos a ser salvos. Que estando en vida aquí en el planeta Tierra, somos salvos. Es la garantía. O sea, ya somos salvos. ¿Y qué ocurrió cuando usted fue salvo? ¿Qué ocurrió cuando reconocimos a Jesús como Señor y Salvador? Nuestra naturaleza fue transformada. La Biblia dice que somos santos en posición en Cristo Jesús. Entonces Dios nos ve como santos. O sea, Dios lo ve a usted y a mí como Adán y como la mujer. O sea, si usted, querida esposa, quiere cambiar el nombre de su esposo, que es muy feo, ya me lo dan. Entonces, así nos ve Dios ahora, con esa nueva naturaleza, esa criatura creada por Dios que va siendo perfeccionada día a día. Pero hay una segunda verdad relacionada con lo que estamos hablando, que la salvación, siendo un hecho consumado, que no hay nada más que podamos hacer, a la vez es un proceso que comienza el día de nuestra salvación y termina cuando Cristo venga por nosotros. O sea, hay un proceso en nuestras vidas y cada uno de los que estamos acá nos damos cuenta. Todavía cometemos pecados. Y algunos pueden tener años en la fe y todavía cometemos pecados. Todavía tenemos algunos arranques de mal genio. Usted no. No hay nadie. Hay uno. Libérese, hermano. No tenemos todavía nuestras cosas. Tenemos nuestros problemas con nuestro cónyuge. Tenemos problemas con los hijos. Tenemos problemas con hermanos de sangre. Tenemos problemas en el trabajo. Todavía tenemos cosas. Entonces la pregunta que algunos se hacen, si yo soy salvo, ¿por qué sigo haciendo esto? Se supone que no debiera hacer esto, aquello o lo otro. Pero ¿por qué lo sigo haciendo? Porque la salvación como un hecho completo ocurre en el espíritu humano, que fue regenerado totalmente. Ahí ocurre esa salvación. Pero la salvación como proceso tiene que ver con nuestra alma. Nuestra alma que ha sido contaminada por un montón de cosas desde que estábamos en el vientre de nuestra mamita. Y a través de toda nuestra vida, nuestra mente ha sido contaminada con mentiras, con falsedades, con maltratos, con abusos, con todo lo que nos haya pasado durante aquellos años previos hasta el día de hoy. Y lo seguiremos haciendo, seguirá pasando esto. Miren cómo lo dice 1 de Pedro para que entendamos el proceso. Vivan en armonía unos con otros. Esto es para esposos, creo, ¿no? Hay un dicho que los hombres somos ¿de dónde? De Marte. ¿Y las mujeres? De Venus. Ahora miren, dos planetas tan diferentes. Dice que tenemos que vivir en la luna. Es un mandato. No es un consejo. Por favor, si desean, vivan en armonía. No, vivan en armonía unos con otros. Y a veces es curioso que podamos vivir bien relacionados con casi extraños y no lo podamos hacer con los que viven en casa. Hay un dicho común: luz en la calle, buen tío, mal padre. Luego dice, compartan penas y alegrías. Dicen, en la iglesia, así no, ¿dónde debiera comenzar? Eso dice la Biblia. Hay un secretismo en este culto no, seguramente en el primero, en el segundo, pero en este culto no, que hay esposos, no, disculpe, estoy diciendo mal, que hay esposas que no saben cuánto ganan su marido. Hay un secreto que ni la CIA lo puede descubrir. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No hay ninguna razón bíblica para comenzar.
Y si no hay una razón bíblica, es una razón satánica. ¿Ok? Aunque suene feo. Entonces tienes que cumplir tu pena. Esto es lo poquito que gano. O tu alegría, esto es todo lo que gano. Mira, hija. Y así, miren, amados hermanos, cómo la palabra se aplica a situaciones cotidianas de nuestras vidas. Y esto de hacerlo, vivir en armonía, no es que te casas y ya todo es, ay, una luna de miel hasta el día de tu muerte. No, la luna de miel dura una noche y el día siguiente la luna de hiel. Dígame que no es así. ¿Usted ha pasado por eso? Seguro que sí, ¿no? Practiquen el amor fraternal, sean compasivos. A veces somos demasiado duros con los hijos, pidiendo a los hijos que actúen como si fueran grandes, que a nosotros nos costó tanto. Y aún ya teniendo los años que tenemos, todavía se nos escapa lo de niño. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. En esos momentos difíciles de matrimonio en que estamos discutiendo, dígame qué cosa habla, qué cosa usted contesta. No tanto de repente qué contesta, sino cómo. Porque yo soy bien tranquilo para cuando con Mari tenemos esos momentos. Yo no respondo mal, pero respondo de una manera que ella sabe, y yo también. ¿Me dejo entender? Más bien bendigan. Dice que para eso fuimos llamados. Santiago 1:21, otro pasaje que nos habla de ese proceso. Despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda. Despojémonos. Entonces, despojarse, ¿qué significa? Quitarme algo que tengo puesto. Entonces, ¿qué cosa debiéramos hacer? Y esto hemos aconsejado desde cuando tengo memoria. Cosas que no tenemos que ver en la televisión, diarios, periódicos que no debiéramos llevar a casa, revistas que no debiéramos llevar, aunque ahora la revista pornográfica ya pasaron de moda. Ya se quebraron Playboy y todas esas revistas que usaban, porque ahora lo tienes en el celular. Despójense de todo aquello. Si somos matrimonio, somos casados, la fuente de satisfacción sexual no debe ser la pornografía. Eso es adulterio. Eso es no solamente el pecado de inmoralidad, sino el pecado de adulterio, porque estás encontrando placer en otra persona que no es tu cónyuge. ¿Estamos acá? Ustedes no son así. No se sientan mal. Y si alguien se siente mal, arrepiéntase. Y miren, ¿por qué todo esto? Romanos 6:22. Ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios. Entonces, ¿por qué decimos que la salvación es un proceso donde vamos de menos a más? Porque ya Dios nos ha liberado del pecado. Ya no somos esclavos de Satanás, no somos esclavos del pecado. Podemos andar en victoria siempre y cuando obedezcamos lo que Dios nos dice, escuchemos y creamos y practiquemos las verdades que están escritas en la palabra de Dios. Con eso en mente, avancemos. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo va a ser eso? Muy fácil, queridos hermanos. Al nacer de nuevo, usted adquirió, y hemos dicho, una nueva naturaleza. Y no solamente naturaleza, sino Dios nos da capacidades especiales que no teníamos antes. Dios nos da su espíritu para comenzar. Y el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo nos hace recordar todas las cosas. El Espíritu Santo clama por nosotros cuando no sabemos qué decir. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Dios nos ha dado algo que es realmente la mayor ayuda que Dios pueda dar a uno de sus hijos.
¿Se imaginan ustedes en los tiempos de Jesús? Si había un problema en Pedro, ¿a dónde iba Pedro? ¿A dónde iba a preguntar la situación? A Jesús. Y Jesús tenía todas las respuestas porque sabía todas las preguntas. Ahora, cuando Jesús se fue, Él dijo, miren, yo me voy. Pero cuando yo me vaya, enviaré a otro consolador. Esa palabra, otro consolador, lo podemos entender así. Alguien igual que yo, que haga lo que yo hago. O sea, el Espíritu Santo que está en nosotros hace en nosotros lo que Jesús hizo en sus discípulos. Digámoslo de otra manera, el Espíritu Santo hace en nosotros el trabajo que el Señor Jesús haría con nosotros. Entonces, Dios nos ha dado una autoridad especial. Y el problema no es que nos falta o que se nos ha ido, sino que no sabemos usar aquello que Dios nos da. Algunas veces podemos tener algo. En estos últimos días recibimos un montón de cosas de segunda mano y había algo así como un imán. Y estoy dándole vuelta y le he tomado foto para ver si se puede conseguir, no sé qué cosa es. No, es un imán con una cosa así, no sé. Ahí lo tengo, ¿para qué será? ¿Para qué será? Y como no sé para qué es, no sé cuánto vale. Y como no sé cuánto vale, lo puedo vender demasiado caro o demasiado barato. ¿Me explico? Entonces no sabemos lo que tenemos. Y como no sabemos lo que tenemos, no sabemos cómo usarlo. Y si sabemos intelectualmente decir, sí, el Espíritu de Dios vive en mí, pero no lo creemos, pensamos de que es como una cana más. Para los que tienen canas, ¿no? Ahora, miren, no solamente esto. Lo segundo, Dios en su justicia nos ha dado la capacidad para que podamos defender lo que Él nos ha dado. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, del 4 en adelante, dice, esta es la confianza que tenemos delante de Dios por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes, capaces, hábiles por nosotros mismos. Él dice, Dios nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más, el Espíritu da vida. Dios nos ha capacitado. O sea, tenemos todo para defender lo que Dios nos ha dado, comenzando por la familia. Nuevamente, el problema es que sabemos cosas que no creemos. Y como no creemos lo que sabemos, Satanás encuentra puerta abierta para entrar en nuestras casas. Es el problema. ¿Me están escuchando? Ok. Entonces, amados hermanos, permítame antes de avanzar lo siguiente. Satanás no puede actuar en una familia, en una persona, en uno de nuestros hijos, si no tiene primero puertas abiertas para acceder. ¿Ok? Digámoslo así, para que el ladrón entre en nuestra casa, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber? Puertas abiertas, lugares de fácil acceso. Entonces, nuestra casa, la casa de su servidor, tiene, ¿a cuántas puertas? Una, dos, no, ya no tiene una. Una, dos, tres. Tres puertas tiene. Y hay una reja. Ahora, cuando nos vamos a dormir, la dueña de la casa, porque la dueña de la casa usted sabe quién es, ¿no? No, sí, así es. Entonces, le echa llave a la reja. A las 2. Bueno, a la otra le echo a mis hijos porque por ahí suben ellos. Tenemos el garaje, como ahí no podemos, le ponemos candado. Y para entrar del garaje a la cocina hay una puerta, tiene cerrojo
candado y llave. La puerta de acceso a la casa tiene una chapa muy buena, no de tres, no sé, 3 vueltas, y tiene su candado, todo. Y la puerta donde está mi oficina, igual. Entonces, el ladrón no tiene un lugar por donde entrar en nuestra casa, porque las ventanas que tenemos tienen protector. En caso de temblor, bueno, no hables mal, pues, hermano. Ya vine a malograr. O sea, técnicamente nuestra casa es bien segura. Pero algunas veces, más su servidor me olvidó la llave en la puerta. Algunos se ríen porque son hechos, seguro, ¿no? Entonces tenemos que cuidar la casa. Entonces, con eso en mente, tenemos que cuidar lo que amamos y lo que tenemos. Tenemos que cuidar. Y cuidamos lo que amamos más que lo que tenemos, por cierto, como mencionamos hace un momento. ¿Y cómo lo podemos hacer? Cuidando las puertas espirituales que toda familia tiene, que toda persona tiene. En Apocalipsis 3:20 es una puerta linda, una puerta preciosa. En el curso vamos a hablar más de estas puertas, solamente hoy día vamos a mencionar, aunque en esta escuela pasada mencionamos algo de esto. Apocalipsis 3:20, ¿quién no lo conoce? Mire, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta se da cuenta de que hay que abrir la puerta para que entre el Señor. Y como Satanás y sus demonios hacen lo que Jesús hace, no pueden hacer cosas diferentes que lo que Jesús hace. Satanás también viene y toca la puerta. ¿Y qué dice? Déjame entrar, porque quiero comer contigo. No, aunque él no dice así, no quiero comerte. Si alguno abriera puerta, entraré en él y cenaré con él. Cuando nosotros abrimos las puertas a los principios espirituales, cuando abrimos y creemos la verdad de Dios, tenemos lo que Dios determina que tengamos dentro de casa. Pero así como podemos abrirle la puerta y debiéramos hacerle al Señor para que Él tome control de las áreas de nuestras vidas, así podríamos hacerlo con el enemigo. El resentimiento es una puerta muy grande para que Satanás tenga acceso a nuestras familias. Es una de las puertas más grandes porque dice caemos de la gracia. Podemos perder la gracia de protección divina por el resentimiento que podamos tener en nuestros corazones. Así que si usted quiere cuidar su casa, cuide primero su corazón. Póngase en paz con quien fuera. Es que usted no encuentre excusa. Usted haga lo que Dios dice que hagamos. Así como Cristo nos perdonó, así tenemos que hacerlo nosotros. Ahora, cuando Cristo nos perdonó, algunos ni siquiera aceptan el perdón. Porque cuando uno pide perdón a alguien, si ese alguien no quiere perdonarnos, ese no es tu problema, es el problema de él. Pero tú libra tu corazón y cuida tu casa. Un amén. Es que ustedes no son resentidos, pues. Miren, 2 Crónicas. Para eso sirve la concordancia, ¿no? Buena la concordancia. 19. Hablando del rey Salomón, puso también porteros en las puertas de la casa de Jehová para que por ninguna vía entrara nada que estuviere impuro. O sea, Salomón puso no porteros en el sentido clásico de la palabra, que abre la puerta, al que quiera entrar, entra ya. No. Los porteros en el templo servían como evaluadores de quién entraba o qué metían. Entonces, ¿quiénes son esos porteros en una familia? ¿Quiénes son los que evalúan lo bueno, lo malo y lo feo que quiere entrar en nuestra casa? No son los hijos, amados hermanos.
Porque dice la Biblia que la necedad está ligada al muchacho y es científico. No, con esta cosa que tienen acá en el cerebro que todavía no madura. No se enojen, muchachos, no me miren mal, me están mirando mal algunos. Contra. Por si acaso, ¿no? No, es una broma. Entonces, somos los padres. Somos los padres los que permitimos que el mal entre o que el bien entre. Entonces, con esto vamos a considerar de manera avanzando porque el tiempo tenemos ayuno, no hay problema, nos quedamos hasta las 7 de la noche. Amén. Sí. Uno nomás, pero los demás dice, pastor, termine que ya tengo hambre. Veamos algunas de las puertas. Las puertas del alma son llamadas por muchos, son los sentidos corporales. A través de los sentidos corporales se convierten en accesos al mundo espiritual del bien o del mal. Entonces veamos dos puertas, creo, sí, dos nomás vamos a ver. Primero, la puerta de los oídos. Y es la más importante. En Génesis 3:1 en adelante conocemos la historia nuevamente de la serpiente o Satanás y la mujer y el hombre. ¿Cuál puerta abrieron Adán y su esposa? Oyeron. Desde que la serpiente dijo, con que Dios os ha dicho, ahí debieron parar. Ahí, no, basta. Rechazar el pensamiento que cuestionaba la verdad de Dios. Así, querido hermano, cuando usted tenga una verdad establecida en su mente y escuche algo que se oponga a ese pensamiento, automáticamente usted debe decir, fuera, rechazo ese pensamiento. Porque todo comienza así. Se cuestiona la verdad de Dios, con que Dios os ha dicho. Y la mujer le responde, sí, Dios nos dijo que conocía gran parte de lo que Dios había dicho. ¿Y qué hace Satanás? No morirás. Entonces la segunda percepción que debiéramos tener, cuando algo o alguien vaya en contra directa de lo que Dios dice en su palabra, automáticamente tenemos que decir, fuera. Y luego viene la oferta, serás como Dios. Cuando algo viene a nuestra mente, como para decir, esto es bueno para ti, cuando sabemos que es malo, ya usted sabe de dónde viene. Y tenemos que decir, fuera. ¿Cuál es el propósito maligno cuando nos habla? Romanos 10:17 nos lo enseña. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Satanás, como es un perfecto imitador, usted no distingue si es un Nike de verdad o falso. Es como ocurre en la China. En la China están haciendo productos falsificados mejores que los originales. Entonces, yo creo que Satanás es chino. Imita lo que Dios establece, cómo la fe se crea, se forma en la mente de una persona. Primero, la fe viene por él, entonces nos hace oír. Y el oír por la palabra. O sea que ahí tiene que haber una palabra para que la persona crea, y es la palabra del diablo. Entonces, cuidemos lo que escuchamos, las canciones. Vamos a tener una conferencia la última semana para ver sobre alabanza y adoración, y en la última sesión veremos qué música usted debiera escuchar. Ya, ahí, bueno, dejémoslo ahí, porque si no, usted ya no va a venir si sabe cuál. Entonces hay diversas maneras, la televisión, los celulares. ¿Sabe usted cuánto tiempo se consume como promedio viendo cosas que no
ayudan para nada en nuestra vida cotidiana. De 4 a 5 horas diarias gastamos. Con promedio, usted, no, yo pastor, no, yo no. Yo 6 horas. No, bueno, eres campeón. Pero es el punto. Nuestra mente recibe cosas que no edifican. Y si no edifican, van a destruir. Entonces, nuestros oídos. ¿Ok? Es la primera puerta y la puerta más grande. Porque escuchamos las 24 horas del día, especialmente las damas. Las damas tienen un oído muy especial. Miren, las damas tienen un oído, pero realmente increíble. En una mesa pueden estar hablando varias damas y en esta esquina está hablando una dama y en la otra esquina está hablando otra dama. Y esta dama está hablando con la que está al frente y a su costado. Y está en el wiri wiri. Y de repente la que está acá dice algo. No, así no es. ¿Cómo puede escuchar 3 voces a la vez? Dios mío, ¿qué tienen ustedes, Antena parabólica. Por eso los hombres, cuando están viendo televisión y tú le hablas a tu esposo, no escucha. Así Dios nos ha hecho. Ay, alguien dijo amén, una mujer creo. Seguramente porque lo vive, ¿no? Pero volvamos al punto, dejémonos de bromas. Ustedes me interrumpen. Cuidemos lo que oímos. Recuerda el principio. La fe viene por el oír. Si le permitimos al diablo hablarnos como permitió Adán que el diablo hablara a su mujer, cuidemos. Entonces, el diablo va a trabajar de acuerdo a lo que hemos escuchado. Él no actúa a tontas y a locas, así como Dios actúa en nuestras vidas de acuerdo a lo que hemos oído y va a moverse en función de lo que hemos oído, igualmente el diablo. Esto es bien interesante, queridos hermanos, ver cómo Satanás como imitador es muy bueno. La segunda puerta son los ojos, que lleva a codiciar o a desear lo que se ve, evaluado por lo que se ha hablado previamente. Cuando leemos Génesis 3:6, ¿por qué la mujer llegó a comer el fruto? Pero dice, y vio el fruto, así dice textualmente, y la mujer vio el fruto y evaluó el fruto, no según lo que Dios había dicho, porque Dios había dicho que ese fruto, si comiera de él, ¿qué iba a pasar? A morir. Pero ahora lo evaluaba con otra perspectiva, con la que Satanás metió. No vas a morir, sino vas a conocer el bien y el mal y vas a ser como Dios. ¡Hala, que está bueno! Entonces, la segunda puerta que podemos abrir es de los ojos, que tiene que ver con la codicia que despierta Satanás a través de lo que nos habla al oído. Los que ya somos veteranos, en nuestros tiempos, cuando entre muchachos, estoy hablando de iglesia, yo hice toda mi vida lo he pasado en iglesia, y en aquellos años los muchachos ahí vagos, yo no era vago, ¿verdad? Era bien tranquilo. No, verdad, yo no era de meterme en ellos, pero había muchachos que eran palomillas, no mala gente, sino palomillas, así como hay en toda iglesia, menos en esta. Hablando bien de la gente para que se les quite el miedo de venir la enseñanza de música. Entonces siempre decían, no, oye, mira, la fulana te mira, quiere contigo. ¿Todavía se usa eso aquí en este tiempo estudiantil? ¿Sí? Bueno, en tu tiempo todavía, pero muchachos que estudian, ¿todavía se usa esa expresión? Ya no, ahora las chicas se tiran ya es otro tiempo. Pero entonces algunos sonazos de aquellos tiempos
comenzaba a mirar a la chica porque la miraba y ya se le hacía ilusiones. ¿Cómo? Y a veces algunos que eran medios atrevidos se iban y comenzaban pues a querer enamorar, qué sé yo, a la chica. Y la chica de en primera lo mandaba a volar. ¿Pero por qué fue? Porque escuchó y vio. Entonces, Satanás sabe este proceso. Nos hace pensar que lo malo es bueno. Y cuando miramos lo malo, ya no lo vemos como malo, lo vemos como bueno. Por eso, queridos hermanos, cuide lo que ve usted en la televisión. Cuide lo que ve en esas larguísimas series que hoy día dan y que te esclavizan. Usted no, ¿no? Usted no, ¿qué va a hacer? Usted es calidad. Somos de la IBE Callao, claro. Una de las cosas, yo tengo claro algunos conceptos. Una de las cosas que tienen estas famosas telenovelas coreanas es crearte un mundo de ilusión. Y te hace ver el contraste con tu realidad. Y así comienza a trabajar. A hacerte sentir mal porque no tienes lo que otros tienen. Usted sabe que la cultura coreana dista millones de kilómetros de lo que se ve en las novelas. Es una cultura súper machista. ¿Saben? El pastor Humberto nos contó una vez esto. Él fue a Corea, subió al tren y una dama estaba sentada. Pastor joven, más joven que ahora, pues no, va a cumplir 90 años nuestro pastor. El 25 cumple 90 años, ¡ala, Dios mío! Y usted lo ve, parece bien paradito. Dice que automáticamente la dama se puso en pie, porque en la cultura coreana la mujer no puede estar sentada si hay un hombre de pie. Qué distinto, ¿no? Y un dato, solamente, es que yo quiero desanimar que ya no vean. Por precaución, ¿ya? Porque ustedes no ven, por precaución. Mire, producto de todos estos doramas, creció el turismo femenino a Corea y los matrimonios de coreanos con gente de fuera. ¡Qué loco! Pero al poco tiempo los divorcios de los extranjeros con coreanos se incrementó, porque ahí conocieron que el coreano no era tan romántico, ¿no? Usted ve, a veces se abrazan. ¿Dónde ha visto una pareja de enamorados que se abracen? Y que ahí ilusiones. Por eso, queridos hermanos, Satanás es más hábil de lo que ustedes imaginan. Satanás sabe cómo confundir nuestra mente. Ok, ahí lo dejo para que no se enojen más. Otra puerta, y esta es la de la actividad, la acción. La puerta de la voluntad. Miren, hermanos, usted y yo tenemos un montón de cosas que el diablo ha hablado en nuestra mente, o que hemos visto a través de nuestra larga vida, hemos visto. O sea, no podemos negar que tenemos dentro de nosotros cosas que no debieran estar, pero están. Sin embargo, esas cosas pueden estar dentro y quedarse dentro y no manifestarse. Jesús está ahí en el desierto y Satanás le habla. Dice que tuvo hambre. ¿Qué le dijo Satanás? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Una buena idea, ¿no creen ustedes? Si estás con hambre, di: Señor, haz que estas piedras se conviertan en pan. O como a veces digo, que esta agua se convierte en café. O sea, Jesús tenía una opción dentro de su mente. Tenía la opción: ¿puedo convertir las piedras en pan? ¿Sí puedo? Sí puedo. El punto es que
Jesús no iba a seguir la dirección del diablo que había metido en su mente. Su voluntad dijo no a lo que Satanás quería que hiciera. Entonces, tenemos tantas cosas en nuestra mente malas. No porque hayamos buscado, sino porque lo escuchamos, lo vemos, etc. Y en algunos casos, algunos habrán hecho algo realmente malo. Pero de tener en la mente cosas que sabemos que son malas por su origen o por sus efectos, tenemos un freno. Y ese freno se llama voluntad. Pongamos un ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha fumado como chino en quiebra? Nadie habla. Hay gente, hay cristianos. Nosotros hemos tratado con algunos, hemos conversado, quiero decir, no que fumaban antes de ser creyentes así, pero como si la vida se les fuera. Se convierten, comienzan su camino de fe y en tiempos de crisis la salida para ellos es fumar. Porque supuestamente, en teoría, cuando fumas, te calmas. Como que echando el humo botas tus problemas, por decirlo así. Entonces, algunos no han tenido problemas, han cortado con el cigarro, así, de golpe, porque entendieron o porque Dios les habló, les reveló que Él era el consolador de sus necesidades y situaciones, pero otros no. Entonces, amados hermanos, la voluntad es la puerta de acción que manifiesta lo que hemos permitido o lo que involuntariamente se ha establecido como criterios de pensamiento en nuestras vidas. La voluntad. Tenemos entonces 3 puertas, hay las otras más, no, pero las principales, lo que oímos, lo que vemos y la voluntad que determina. No podemos evitar oír algunas cosas que no nos gustan. No podemos evitar de ver algunas cosas que, no, usted va al Facebook y está mirando no, para mirar, solamente voy a ver nomás, no, 1 hora más o menos. Y de repente a un amigo suyo le han hackeado su Facebook y ponen fotos pornográficas. No puedes evitarlo, ¿viste ya? O sea, ya se metió. Una iglesia en Chepén, donde asiste la pastora Made. Estoy viendo porque lo sigo al pastor, un pastor amigo, pastor Quito. Quito se apellida, ¿no? Ese es su apellido, Vidal Quito. Tiene son nombres curiosos. Y veo que en su estado, links a páginas pornográficas. Entonces yo lo bloqueé en primer lugar para mi Facebook y escribo un mensaje. No me contesta, la llamo a la pastora Made, no tenía teléfono, lo llamo a su papá, era otro teléfono. Lo llamo a su hermana que está aquí en Lima, por favor dame el teléfono, me dieron recién el teléfono oficial. Y lo llamo, le digo, mira, dile al pastor que está pasando esto. Y miren, queridos hermanos, hoy día hackean con tanta facilidad el Facebook. Entonces, vemos algo que no tenemos que ver. O sea, somos alimentados de manera constante y permanente, pero nuestra voluntad es la clave. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahí vamos ahora a lo que debiéramos hacer. Avancemos. Todo hijo de Dios tiene la capacidad, lo repetimos nuevamente, de ser el protector de lo que ama y de lo que tiene. Sea usted un hombre soltero o casado, sea una mujer soltera o casada, usted tiene toda la capacidad dada por Dios para defender aquello que Dios le ha dado. Ahora, y aquí está la clave de la victoria para restaurar las cosas que el diablo de una u otra manera nos ha quitado. Es su autoridad que nos ha dado, la autoridad de Dios y las disciplinas de vida que permiten renovar los pensamientos. 2 cosas, la autoridad. Y lo segundo,
que es lo importante y lo que debiéramos hacer. La autoridad usted lo tiene aunque nunca la use. Usted la tiene aunque hasta la pudiera usar mal. La autoridad es algo que ya tenemos, que Dios nos ha dado. Pero el problema está en nuestra mente. Hemos dicho que las puertas de lo que oímos y vemos, lo que oímos y vemos se establece en nuestro cerebro como marcas indelebles para siempre. Hasta el día de nuestra muerte, todo lo que hemos oído y todo lo que hemos visto estará grabado en nuestro cerebro. Eso es inevitable. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Nos pide la palabra de un cambio. Renovar la mente no es poner un parche sobre algo que ha sido dañado, es un cambio radical. Entonces, para cambiar nuestra forma de pensar, nosotros tenemos que eliminar algunas fuentes de mala información. ¿Me explico? Entonces, hay cosas que debiéramos dejar de ver. Hay cosas que deberíamos dejar de oír, porque es la manera en que no retroalimentamos nuestra mente. En nuestra mente ya tenemos, disculpen la forma, bastante basura. Entonces, para evitar que el tacho de nuestro cerebro se siga llenando, tenemos que evitar ver, oír cosas que sabemos. Por ejemplo, usted no, pues no. Ustedes son calidad. No debe oír chismes, por ejemplo. Menos comentarlos. De repente, sin querer, queriendo, usted lo escucha, pero no debe comentarlo. Cambiar nuestra forma de pensar. Y sabe usted que cuando cambiamos nuestra forma de pensar, dice, recién podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando cambiamos nuestras fuentes de información, qué cosa escuchamos, qué cosa vemos. Y en esa medida nos va a ser fácil reconocer qué es lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas, para nuestra casa. Entonces, amados hermanos, debemos cambiar el chip de quién es. No, lo digo de otra manera. ¿Quiénes somos los padres? Los padres, papá y mamá, son los guardianes de la casa. No solo es el padre, son los dos. No es solo la mamá, somos los dos. Porque según Dios, marido y mujer son una sola carne. Entonces tenemos que cambiar ese criterio. Algunos hombres que piensan que porque son hombres y porque ponen el dinero para el diario mantenimiento, son los que hacen y deshacen la casa. Y que la esposa está en la casa como que no hiciera nada. Es posible, amados hermanos, que la dama no trabaje y esté en su casa, en fin. Pero aún así, en el marco espiritual, son los que protegen la casa, esposo y esposa. Por eso explica por qué le hacemos tanto caso a lo que pensamos cuando discutimos con nuestro cónyuge. Este nunca va a cambiar. ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? Señor, dame paciencia. Y se pone peor. Porque la paciencia viene la paciencia no viene así, como un regalito del cielo. La paciencia viene por los problemas que tenemos. Así que si usted ha pedido paciencia para soportar a su cónyuge y su cónyuge se portó peor, usted tiene la culpa. Tenemos que entender, queridos hermanos, somos responsables de cuidar nuestra familia. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad. No es responsabilidad del Estado ni de la iglesia, es responsabilidad de los padres. Porque los hijos no son dados a la iglesia, los hijos no son dados al Estado. El Estado quiere tenerlos, quiere manejarlos, quiere manipular su mente y su voluntad para tenerlos como esclavos del sistema. Dios nos ha dado los hijos y son los hijos nuestra responsabilidad.
Entonces, queridos hermanos, el pacto de amor, ¿cuántos lo están haciendo cada noche de orar por sus hijos? Espero que la gran mayoría. Tenemos que orar por nuestros hijos. Es la primera línea donde nosotros debiéramos pararnos firmes, orando cada día antes de dormir por nuestros hijos, cuando los dos cónyuges son creyentes. ¿Qué ocurre cuando es la mamita, nomás la mamá, y no hay mamá sola? Ella y Dios a su lado, orando. ¿Qué hacer si el cónyuge que es creyente es un ocioso y no quiere orar porque siempre está cansado? Ore usted mismo. Porque si usted sabe lo que tiene que hacer y su cónyuge no quiere hacerlo, Dios no te va a librar de evaluar tu vida con la disculpa, él no oraba, por lo tanto yo no oro. Es la primera línea. Entonces, no tengo tiempo. Mentira, amado hermano, mentira. Sí tenemos tiempo para orar. Solo que nuevamente, lo que vemos. ¿Dónde? Las noches antes de dormir, ¿qué vemos? Usted no, pues, ay, disculpe, amado hermano. Pero no es cierto que nos entretenemos tanto en la televisión que cuando ya no vamos a dormir, aparte que estamos cansados del trabajo, del diario trabajar, del trajín de todos los días, ya estamos cansados y encima le robamos horas de nuestro descanso mirando televisión, aunque sean realmente noticias, que no hay buenas, por cierto, no hay buenas noticias. El día que diga, bajó el dólar a 2 soles, bajó la papa, el pan se regala, ahí sí, pues para verlo, pero bajó el ajo. Oiga, qué bárbaro, Dios mío. Bueno, entonces sí hay tiempo. Solo hay que usar la puerta de la voluntad. Clic. Entonces comenzamos a hacer lo más importante. Y luego Dios ya va a poder comenzar a actuar en nuestra familia a través de nosotros. ¿Sabe qué pasa? Y con esto termino. ¿Sabe qué pasa? Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Hablo a los padres que dos juntos que ven con su familia o a esa mamita sola. Nuestros hijos no son, ya usted lo sabe, no les escucha. No escuchan los hijos. Ya cuando están adolescentes, cuando están niños, ya ahora petizos ya se comienzan a hacer medio respondones. No, el alumno de los hermanos mayores, el hijo respondía cuando era chiquito, un estate quieto, listo. No, ahora ya cosas diferentes. Pero volvamos al punto. Usted, su hijo no le escucha, ve lo que usted hace. Y escucha lo que usted dice. Primero ve, luego escucha. Y evalúa lo que dices de acuerdo a lo que ve. Entonces, si tú le le llamas la atención a tu hijo de una inconducta con su mamá, que de por sí está mal, el hijo escucha, no respondes a tu mamá. Entonces, el hijo primero pone a ver cómo se porta papá. ¿Entiende? Entonces ve, rebobina su memoria y ve que el papá es también malcriado con su esposa. Entonces vuelve al momento y dice, ¿y por qué le voy a hacer caso el consejo que me da si él no lo hace? Eso tiene que ver con renovar la mente, por cierto. Tenemos que defender nuestra casa, amados hermanos. Y usted es el llamado. Usted es la persona que Dios ha puesto. Por eso Dios le dio hijos. Para que usted sea defensor. ¿Qué hacer si nuestros hijos ya están grandes? Si ya entraron en una etapa de responsabilidad personal. Amado hermano, ¿qué cosa tiene que hacer si su hijo está fuera de la fe? Su servidor habla por testimonio, no lo por teoría. Y ustedes saben muy bien lo que pasó con nuestro hijo Daniel. 18 años fuera del Señor, en un mundo totalmente perdido.
En una primera etapa hicimos mal las cosas para traerlo al Señor. Cometimos un montón de errores, que es natural, porque nadie quiere, ni un hijo de Dios quiere que su hijo se vaya al infierno. Entonces a veces queremos hacerlo cambiar a la mala, y lo que hacemos es empeorar el asunto. Lamentablemente empeoramos el asunto. Pero lo que sí, usted tiene hijos jóvenes o mayores, lo que sí usted tiene que entender esto: no tiene derecho a rendirse en su batalla por su hijo. No tiene que rendirse, no tiene derechos. Usted siga luchando por su hijo. No le escucha, entonces pídale al que le dio el hijo. Hay una sección reclamos en el cielo. Dios le dio el hijo, entonces vayamos a él. Señor, mira a mi hijo. Y Dios te va a decir: tienes que corregirte en esto, tienes que corregirte en aquello, tienes que dejar de hacer eso, tienes que dejar aquello. Aquí en esta iglesia, por lo menos en los cultos, siempre hablamos de familia. Y siempre ponemos ejemplos prácticos para que usted pueda aplicarlo a su vida. No le pague a su hijo conforme él le trata. ¿Ok? Sencillito de decirlo. Pero qué complicado, porque vivimos en un mundo de merecimientos. Merece, entonces le doy. Pero se puede aprovechar. Es preferible que se aproveche de uno tratando de rescatarlo, que se pierda sin haber hecho por lo menos lo mínimo que podíamos hacer. ¿Ok? Salvemos a nuestra familia, queridos hermanos, a nuestra descendencia. Usted como yo somos personas que amamos a los hijos. Y como siempre digo, a veces, y ahora con hijos tan grandes, a veces nos da ganas de colgarlos. Sí, a veces nos da ganas. A veces quieren ya colocarse a la par de uno, pues, ¿no? Yo me río para adentro. Ya llegará el día que tenga mi edad y me va a entender. Pero usted, querido hermano, los que tienen hijos, haga lo que deba hacer. Dios habla, porque Dios está interesado en tus hijos. Aunque usted no lo crea, Dios está interesado en tus hijos. No le permitas este pensamiento: si Dios quería que mi hijo fuera para Él, ¿por qué permitió que se vaya al mundo? Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Son nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones. Por eso yo bendigo a los padres de hijos pequeños que tienen tanto privilegio de escuchar enseñanza que pueda ayudar a guiar bien a sus hijos. Algunos aprendimos la lección tarde y aún así, aplicando los principios, funcionó. ¿Sabe usted que para Dios no hay imposibles? Cuando hacemos todo lo que nos es posible hacer. Llegamos a nuestro límite, no podemos hacer más, ahí Dios interviene. Amén. De pie, por favor. Un tip más les doy. Un tip a los padres. Cuando su hijo se porte de una manera que le saque del cuadro, que le enoja, que le molesta, que le da ganas de que se vaya a pie al colegio o a la universidad, ese día, antes que salga de su casa, le diga: ven para acá, ven, y cataplum, le pones tu manazo en su cabeza: te voy a bendecir. Y como va queriendo o no queriendo, lo va a tener que hacer. Entonces tú declaras: este hijo que Dios me ha dado, regalo de Dios, va a ser un hijo que dé ejemplo y que honre a su padre, en el nombre de Jesús. Lo descuadras, porque el hijo de repente va a pensar seguro que va a ser otro: Señor, manda fuego.
que da ganas, hermanos, a veces. Bendiga a sus hijos, no se portan mal. Bendígalos. Porque dice la Biblia que bendiciendo, somos llamados a bendecir, porque eso nos ha dado Dios, la capacidad de bendecir. Y sabe usted que la bendición, que es otro tema largo, puede cambiar destinos. Padre, queremos darte gracias en este día. Nos permites, Padre, enseñar tu palabra. Nos permites, Padre, hablar lo que está en tu corazón, el valor de la familia. Nos permites, Padre, mirar en las Escrituras lo que tú nos has dado y el privilegio de lo que tú nos has dado, porque de tu mano viene nuestra descendencia, de tu mano viene nuestro cónyuge, y has hecho de nuestra familia, Señor, un pequeño Edén. Esa es tu voluntad. Nosotros, en nuestra debilidad, en nuestra ignorancia o por nuestros profundos egoísmos, no hemos hecho bien las cosas. Pero para eso tu palabra nos habla de manera constante y reiterativa lo que debiéramos hacer para restaurar aquello que el enemigo ha podido dañar. Y en esta mañana, Padre, como creyentes, declaramos que nada es imposible para ti. Tú puedes transformar situaciones totalmente, humanamente hablando, irreversibles. Tú lo puedes cambiar. Tu palabra da una promesa que harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Que tu palabra está prometiendo que restablecerás las relaciones entre padres e hijos. Esa es la promesa que tú das. Y el enemigo nos ha hecho creer que no hay nada ya que hacer. El enemigo hace creer que hemos fracasado como padres o como madres. El enemigo nos hace creer que nuestro hijo no merece ser bien tratado. Que el enemigo nos ha sembrado pensamientos, Padre, de mentira respecto a nuestros hijos, que no hay salida y solución para él. Y en algunos casos extremos, algunos padres o quizás algunas madres han renunciado y han dejado de luchar. Pero en este día, Padre, nos levantamos en el nombre de Jesús y declaramos que no nos vamos a rendir en el cuidado de lo que tú nos has dado. En este día, Padre, nos levantamos firmes. Y como tu palabra dice que debemos ser de varoniles, fuertes, firmes, y decir en este lugar: Dios me ha dado una familia y nadie me la quitará. Y aquello que Satanás haya podido cautivar será liberado en el nombre de Jesús. Dios hará volver, dice tu palabra. Dios hará volver nuestros hijos. Tu palabra lo dice: harás volver a nuestros hijos. Y aún cargarás en tus hombros a la perniquebrada. Del norte, del sur, del este y del oeste traerás a nuestros hijos que estuvieran perdidos. Dice a las madres que hay recompensa por las lágrimas que se derraman por los hijos. Hay recompensa. Los hijos volverán a su hogar. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, declaramos la verdad de tu palabra. Mi casa y yo serviremos al Señor. Declaramos esa verdad en esta mañana. Mi casa y yo serviremos al Señor. No interesa lo que mis ojos ven, no interesa lo que mis oídos escuchan. Yo declaro lo que Dios dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Puedas declararlo, amado hermano, amada hermana. Si tú ves a tus hijos de espaldas, tú puedes declarar: yo y mis hijos serviremos al Señor. Que nadie arrebate lo que tú amas. Que nadie quite de tus manos lo que Dios te ha dado. Y en la batalla más feroz que tú tengas,
para rescatar a tus hijos, recuerda, hay un piso seguro debajo de ti que se llama Jesucristo, de la cual no vas a resbalar jamás. Tienes una mano segura que te dice, no vas a fracasar en lo que Dios ha puesto en tu corazón. Bendecimos a cada papá y a cada mamá. Señor, que tú le des sabiduría para saber qué hacer y decisión para dejar de hacer aquello que no beneficia. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias. Amén. Amén. Asiento, hermanos.